Listo, buenas tardes. Entonces, voy a explicarles a continuación cómo haremos el trabajo final. Entonces, vamos a mirar pues cómo vamos a hacer el informe para entregar pues, como la investigación completa del accidente de trabajo. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para... Listo, entonces acá está investigación de incidentes y accidentes de trabajo, de las diferentes presentaciones que les he estado dejando para que empecemos a revisar pues como cuál es la metodología del trabajo. Entonces tenemos acá algunos conceptos, obviamente que debemos tener en cuenta pues para la investigación de los diferentes accidentes y pues como para el reconocimiento de lo que verdaderamente nos afecta en los diferentes lugares de trabajo. El peligro es entonces una fuente, situación o acto que puede generar daño en términos de enfermedad o lesión a las personas. Y el riesgo es la probabilidad de que ocurran eventos o exposición a un peligro que puede causar una lesión o enfermedad, ¿sí? Entonces, en este caso vemos pues ahí reflejados los dos conceptos, el peligro y el riesgo. Estos son los diferentes peligros o factores de riesgo que nosotros conocemos o que siempre pues hemos identificado, que son el riesgo biológico, virus, hongos, bacterias, riquecias pues y demás. Los factores de riesgo físicos que son pues la luz, la temperatura, altas y bajas temperaturas, mucho o poca luz, exposición a los rayos del sol, ¿cierto? Vibraciones, bueno, y entre otros factores de riesgo como, se me vuela, me falta uno, pero bueno, se me va. Ok, el factor de riesgo químico, bueno, pues cualquier acercamiento, cualquier contacto que podamos tener con cualquier agente químico, ya sea en la producción o en la utilización, pues como de los diferentes productos químicos. Factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Pues como la exposición a este riesgo, básicamente como la reacción o el o el mismo efecto que puede generar pues como en nosotros el hecho de que tengamos, digamos, sobrecarga laboral, acoso laboral, ¿sí? Horas extras sin remuneración, bullying, moving, bueno, todo lo demás. El moving ay, se me fue. Bueno, el acoso laboral como tal o el bullying laboral que se llama moving, ok. Bueno, factores de riesgo biomecánicos o ergonómicos, todo lo que tiene que ver con posturas, con movimientos repetitivos, ¿sí? Tratar de acomodar el puesto de trabajo a nosotros, no nosotros acomodarnos a él. Entonces, todo ese tema está ahí. Las condiciones de seguridad, que son factores de riesgo eléctrico, locativos, pues de tránsito, ¿sí? Todos esos conceptos los encajamos o los involucramos dentro de unas condiciones de seguridad. Entonces, máquinas en movimiento, factores de riesgo eléctrico, locativos, esta misma actividad que iría, esto sería como vibratorio dentro, bueno, aquí me faltó el ruido, dentro de los factores de riesgo físicos y los fenómenos naturales, ¿cierto? Aquí también encajamos todo lo que es, digamos, trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, y los fenómenos naturales, que son pues cualquier situación o condición a la que estamos expuestos y que no podemos controlar, pero que sí podemos, digamos, estar preparados. Ok, bueno, entonces estos son los riesgos, ¿cierto? Bueno, digamos esto específicamente, ¿sí? Pues como por exceso de luz, por falta de luz, ¿sí? Cualquier otra condición, factor de riesgo químico, entonces quemaduras, pues irritaciones a nivel de las vías respiratorias, en los ojos, ¿sí? Hasta pues dolores de cabeza o migrañas fuertes por inhalación de productos químicos y otras consecuencias pues a las que estamos expuestos. Factor de riesgo psicosocial, entonces aquí vemos pues como el mismo acoso, el hecho de hacerte sentir menos, ¿sí?
Acoso sexual también, igual que acá, ¿sí? Entonces, sobrecarga laboral, todos estos son conceptos involucrados dentro del factor de riesgo psicosocial, aspectos que nos ponen en riesgo pues constante. Biomecánicos, entonces movimientos repetitivos, el hecho de no tener un lugar de trabajo acoplado pues a mis condiciones, cualquier dolor lumbar, ¿sí? A nivel de espalda, muñeca, ok. Condiciones de seguridad o factor de riesgo locativo, entonces aquí vemos que esta chica se rodó por las escalas, ¿sí? No habían, digamos que no, puede que las escalas no estén pues como en el mejor estado, ¿sí? Esto es factor de riesgo locativo, esto es factor de riesgo locativo, que están como dentro de las condiciones de seguridad. Mecánicos, golpes, ¿sí? También eso entra, las cortaduras, las torceduras, las fracturas, todo esto está dentro del factor de riesgo de seguridad. Eléctricos, cualquier daño en las redes eléctricas, cualquier... el riesgo público también está dentro de las condiciones de seguridad, ¿sí? Pues cualquier atentado que haya, los motines, las manifestaciones, secuestros y demás. Fenómenos naturales, entonces, bueno, cualquiera que sea, un terremoto, una explosión del volcán, un vendaval, una tormenta eléctrica, bueno. Los riesgos laborales, entonces, son el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el gobierno nacional. Entonces, cualquiera de estas condiciones a las que nos veamos expuestos, entonces, es considerado como un riesgo laboral. Aquí hay varias definiciones según la ley 1562 del 2012 de lo que es un accidente de trabajo. Entonces vamos a mirar qué es un accidente de trabajo. Se dice que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, es decir, que cualquiera de las partes de su cuerpo, ¿sí? Manos, pies, oídos, ojos, pueda tener una perturbación, es decir, ya no funcionan de la misma manera o simplemente dejan de funcionar. Una del trabajo y de que produzca una perturbación funcional o psiquiátrica. De la misma manera como puede dejar de funcionar una parte de mi cuerpo, pues simplemente yo puedo tener un o la ejecución de una labor bajo su autoridad y hora de trabajo, ¿sí? Sea dentro o fuera del lugar de trabajo y hora dentro o fuera del lugar de trabajo, si es una ejecución que estoy haciendo bajo las órdenes de mi jefe, es un accidente de trabajo. Igual se considera el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte es del empleador. Es decir, si el carro que yo tengo es de la empresa o si a mí me recoge un bus de la empresa, un carro de la empresa y hay un accidente en ese trayecto, se considera un accidente de trabajo. Durante el ejercicio de la función sindical, también es un accidente de trabajo, y el que se produzca por el cumplimiento de la ejecución de actividades recreativas, deportivas, culturales, entonces también es considerado accidente de trabajo. Okay. Se considera un accidente grave según la resolución 1401 del 2007, amputaciones de cualquier segmento corporal, fractura de hueso largo, fémur, tibia, peroné, húmero, radio, cúbito, trauma craneoencefálico, lesiones de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometen la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Cualquiera de estas pues, representaciones o factores que lleguen a afectarnos, ¿sí? Cualquiera de esta condición que se nos presente a nosotros o a alguno de nuestros empleados, es considerado como un accidente grave. Incidente, entonces es el suceso que se presenta en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, ¿sí? Hubo personas involucradas, pero no sufrieron ningún tipo de lesión o no hay daños pues como a la locación o la propiedad de la empresa, ¿sí? Entonces es eso que casi
llega a ser un accidente. Y es súper importante este concepto, investigación de accidentes o incidentes. Ambos tienen igual importancia en el proceso de investigación. O sea, tú el trabajo o tú el informe me lo puedes presentar de un incidente o de un accidente, ¿sí? Obviamente que en el accidente pues hay más de dónde tomar, por ejemplo, como por así decirlo, ¿sí? Tenemos como más herramientas porque pues en el accidente pasaron muchas cosas, ¿cierto? Ok. Listo, entonces, ese es un proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición mediante el control de riesgos que lo produjeron. Es decir, esa investigación, por eso les digo que para mí es, yo diría que mucho más importante la investigación del incidente que del accidente, porque esto evita que haya una repetición, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un control de riesgos. Cuando yo identifico y hago un control y tomo medidas sobre los riesgos que se presentaron para que hubiese un incidente, pues digamos que eso no se va a volver a presentar y difícilmente va a convertirse en un accidente. Cuando lo dejo por alto, lo dejo pasar, pues seguramente va luego a ser un accidente. Ok. El acto inseguro es todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un incidente. Entonces, el acto inseguro es el que cometemos nosotros, ¿sí? Nosotros como empleados. Por ejemplo, esta señora con 1000 tintos y 2 termos es un acto inseguro. Posiblemente se le van a caer, se va a quemar, se le van a regar, bueno, cualquier cosa. Estos que están aquí todos lindos, sin ningún tipo de protección ni de seguridad, es un acto inseguro de ellos. ¿Sí? Miren, que estos son los supervisores y miren todos ellos, los allá en medio de con una tensión la horrible, pues imagínate. Otro, otro como que nunca he sabido bien qué hace, pero bueno. Con 1000 cajas encima, este que está acá y estos que están aquí pues como en estos parapetos, en estas cosas. Entonces, cada uno de ellos es responsable de su seguridad. O sea, pues el hecho de subirse ahí en esas condiciones, o de estar en esos diferentes espacios en esas condiciones, pues solamente es decisión mía. Nadie me puede obligar a hacer eso sin seguridad. Y la condición, bueno, esto es un acto, y la condición está directamente relacionada con el lugar, ¿sí? Situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de riesgos o aspectos ambientales no controlados que pueden generar lesiones, enfermedades profesionales o impactos ambientales significativos. Entonces, si esto está destapado en mi lugar de trabajo, pues obviamente es una condición insegura del lugar de trabajo. Si estamos trabajando a esta temperatura, es una condición insegura, ¿cierto? Sí, entonces cada uno de estos nos muestra pues como la imagen de condiciones de lugares inseguros, de condiciones inseguras. Eso es lo que está en el lugar de trabajo y a eso es a lo que yo estoy expuesto. Pero pues obviamente también depende de nosotros tomar medidas. Mira esta pipetica donde está. Y justico al lado del fogón. ¿Ves? Listo, bueno, según la resolución 1401, entonces hay causas básicas y causas inmediatas. Las causas básicas son causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándar o inseguras, ¿sí? Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos inseguros y por qué existen condiciones inseguras, ¿sí? Las causas inmediatas es la circunstancia que se presenta justamente antes del contacto. Por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos y condiciones inseguras. Las causas inmediatas son los actos y las condiciones inseguras.
Vamos entonces a mirar cuál es el procedimiento, que sería como lo que ustedes deberían hacer, seguir cada uno de estos pasos para poder hacer el reporte del accidente de trabajo, ¿sí? Sería hacer como todo este proceso de reporte, más pues como la investigación, que ya lo hemos hecho varias veces, por las metodologías que ustedes elijan, ¿listo? Entonces, digamos que lo primero sería avisar al jefe inmediato, ¿sí? Avisar al jefe inmediato. Entonces, en este flujograma vemos varias opciones. Entonces, yo aviso al jefe inmediato y también pues como a la brigada de primeros auxilios, se hace el traslado, bueno, se hace el aviso, se diligencia el reporte de accidente del PURAT y se entrega copia del reporte al coordinador, ¿sí? De seguridad y salud del trabajo, en este caso ya. Esta presentación me gusta mucho, tiene algunos conceptos pues que ya están obsoletos, pero por eso les aclaro, coordinador de seguridad y salud en el trabajo o el de talento humano, dado el caso que no haya una persona encargada de seguridad industrial en la empresa. Yo creo que en este momento todavía hay muchas, pero bueno, ya son muchas también las que los tienen. Al mismo tiempo, entonces, se hace el reporte a la línea, ¿sí? Como para coordinar como lo del traslado. Entonces, hago el reporte para que, digamos, me autoricen el traslado y me digan a dónde debo trasladar a esa persona. Eso lo hago ahí en conjunto con los brigadistas, que son las personas que dan como esos primeros auxilios antes de que llegue pues como la ambulancia o que yo pueda hacer el traslado a la unidad hospitalaria. Listo. De estos dos, entonces se entrega una copia del reporte al trabajador y a la persona encargada del sistema en la empresa. Después, entonces, se hace una investigación del accidente de trabajo por parte del equipo investigador. Digamos que estas personas que fueron quienes estuvieron, digamos, en un primer contacto con el accidentado, nos pueden ayudar muchísimo. Si no, entonces yo debo mirar si tengo testigos, quienes estuvieron presentes, porque todas esas personas, pues digamos que son de mucho. La empresa debe tomar acciones correctivas y preventivas necesarias para evitar cualquier accidente relacionado con el reporte, ¿sí? Es decir, para evitar que se presente otra situación. Reporte de incidentes o eventos de emergencia, entonces sería casi accidentes o eventos de emergencia. Cuando hay casi accidentes, entonces brigadistas, los responsables de seguridad de la empresa, se hace, entonces mire que también hacemos la investigación por parte del equipo investigador, ¿sí? Y la empresa debe tomar las acciones. Entonces, cuando hay casi incidente, casi accidente o cualquier evento que se presente, de la misma manera hacemos el reporte pues al equipo investigador, a la brigada de emergencia, a la brigada de primeros auxilios, para poder hacer la investigación y mirar qué pasó. Entonces, también se hace la investigación. ¿Cómo investigar accidentes e incidentes de trabajo? Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Es importante conocer qué pasó, cuáles son los hechos y por qué se presentó el accidente o el incidente, ¿sí? Entonces, esto es como el objetivo directo, como lo primero que yo hago, y de forma indirecta, entonces, tener información sobre los riesgos detectados para poder actuar sobre ellos en ese puesto de trabajo en particular o en otros, como revisar un histórico de lo que se ha presentado para poder tener pues como ¿sí? Bueno, ustedes revisan, esto son como sanciones y cosas, pero listo. Entonces, una investigación efectiva logra varias cosas. Describir el acontecimiento, identificar las causas inmediatas y básicas, determinar los peligros y riesgos, desarrollar controles, identificar tendencias de accidentalidad. Normalmente cuando en una empresa se presenta un accidente, lo que les decía ahorita, uno va y revisa como historial de accidentes, ¿sí?
a ver qué otro tipo de accidentes se han presentado y si en algún momento detectamos que ese accidente es como está relacionado, pues o tiene algún tipo de relación con el que se está presentando en este momento, ¿sí? Y promover y motivar la prevención de riesgos, hacer como una socialización de lecciones aprendidas, ¿sí? Eso lo hacemos cuando se nos presenta cualquier condición dentro de la empresa y hacemos como la investigación o el reporte. Por ejemplo, yo lo hago en ese comuniquémonos que les compartí y todo lo que se pone ahí se hace una socialización de lecciones aprendidas. ¿Listo? Entonces, ¿qué herramientas se debe usar el investigador? Es igual que si estuviéramos, digamos, haciendo la investigación de un homicidio, ¿sí? Yo siempre se los pongo ahí como en el paralelo, teniendo en cuenta que es el mismo cuento, ¿cierto? Entonces, si tenemos una cámara fotográfica para dejar pues como las evidencias fotográficas que se registran en el lugar, ¿sí? Una cinta de aislamiento en el área, es muy importante pues restringir el paso de otro tipo de personas al lugar del accidente, lo mismo que pasa cuando hay un accidente de vehículo, de moto, lo que sea, que se cierra, inmediatamente se cierra pues como ese espacio como para evitar que se pierdan evidencias, que se pierda pues como la esencia del accidente y tener pues como más aspectos para poder hacer la investigación. Libreta de apuntes, bolígrafo, linterna, grabadora en caso tal que tengamos que hacer pues con el celular graba un audio, entrevistar a alguien y preguntarle si vio, qué pasó, qué vio, todo eso. El metro, sí, pues como qué distancia, qué altura estaba, y pues obviamente los elementos de protección. No me puedo empezar a hacer una investigación en un sitio de un accidente sin elementos de protección. ¿Cuáles son entonces esas etapas? Acción inmediata y notificación, nombramiento de investigadores, preparación, determinación de los hechos, establecimiento de secuencia de eventos, análisis de descubrimientos, recomendaciones, informes de investigación, registro de información y seguimiento. Vamos entonces a mirar. Acción inmediata y notificación. Entonces, esto se hace desde el sitio del accidente, ¿sí? Si vemos acá, aquí hubo un accidente, entonces esta persona está ahí justo en ese momento, no sé, me imagino que por ahí se fue un carro, se chocaron o algo pasó. Entonces, desde el sitio del accidente, entonces vamos a mirar cuál fue la actividad desarrollada, la hora, lugar y cómo se presentó el accidente, si hay personas lesionadas, si hay equipo averiado, si hay un daño ambiental, porque también dentro de la investigación debemos determinar cuando hay daños ambientales. Por ejemplo, no sé, que se volteó un camión con combustible, bueno, con lo que sea, y eso fue a dar un afluente de agua, ¿cierto? Entonces, eso es un daño ambiental. Un daño ambiental también es cuando las volquetas que cargan material, pues ya sea escombros o lo que sea, dejan en las vías como ese material regado por toda la vía, eso es un daño ambiental y eso lo denuncian como daño ambiental. Bueno, la naturaleza de las lesiones, estimado de su gravedad, sí, es decir, pues si hay lesionados, si hay fracturas, si hay muerte, lo que sea. Acción correctiva inmediata puesta en práctica y ayuda requerida. Si requiere pues como alguna ayuda de alguien, no sé. Equipo de investigación. Entonces, normalmente la empresa, de hecho, la empresa debe tener conformado un equipo de investigación y debe haber un documento donde se diga que fulanito y peranito conforman el equipo de investigación de accidentes de la empresa. Entonces, ese formatico es un formato que lo mantiene pues como con la estructura, con el cuerpo del formato como tal, determinando pues como cuáles son las tareas y en blanco para cuando se presente el accidente, ¿cierto? Entonces, para investigar el accidente presentado tal. Entonces, ahí pues obviamente se deja pues como unas tareas que es pues hallar factores por los cuales se pudo haber presentado el accidente, analizar información, llegar a conclusiones, hacer recomendaciones y preparar el informe. El equipo de investigador lo que hace es como recolectar todas esas evidencias y poder pues decretar como llegar a un acuerdo de por qué se presentó el accidente. Bueno, ese equipo está conformado por el aportante, uno para cada accidente o incidente de trabajo, integrado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor,
un representante del COPAST, ya no COPASO, COPAST, o el vigía encargado del desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si el accidente de trabajo es grave, un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo, propio o contratado. Sí o sí, si hay un accidente grave donde involucre muerto y eso, pues o grave, considerado grave, tenemos que tener un profesional con licencia para hacer la investigación del accidente. Entonces, la preparación, el tiempo para asumir la investigación, entonces es súper importante saber que esa investigación hay que hacerla súper rápido para evitar que se deterioren las evidencias. Entonces, lo que yo les decía ahorita, acordonar el área e inmediatamente recolectar todas las evidencias que tengamos. Indicio, también ese tiempo puede dar indicio de preocupación por la seguridad, ¿sí? Porque puede ser, no sé, un tubo que está botando pues un químico o algún agente peligroso, pues como cualquier otro producto peligroso para las demás personas y para la comunidad. Entonces, pues también puede ser el tiempo, pues una preocupación por la seguridad. Información de antecedentes, entonces procedimientos generales y específicos, materia prima, insumos, máquinas y equipos, herramientas, registro de instrucciones, planos del lugar, estructura de mano y personas comprometidas. Todo esto obviamente está relacionado con todo lo que se hace en el lugar de donde se presentó el accidente, ¿sí? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué materia prima utilizan? ¿Cuáles son las máquinas y equipos y herramientas que están pues como ahí dentro del lugar y que están pues involucradas o no dentro del accidente? Si hay un registro de instrucciones o órdenes por parte de los superiores, cuáles son los planes del lugar y pues cómo están, pues quiénes son las personas a cargo y cuáles son como el pequeño, como la pequeña estructura organizacional de esa área comprometida. Acceso a la investigación, entonces recoger y registrar todos los hechos de interés, no llegar a conclusiones demasiado pronto, es como hacer como una lluvia de ideas, como lo que hacemos cuando hacemos la investigación del accidente, pues como el modelo cuando utilizamos, y ayudarnos con una lista de chequeo para verificar pues que todo está como en orden. Listo, entonces determinación de los hechos, se recolectan tantos hechos como sea posible, ¿sí? Medio ambiente, equipo, procedimientos, gente, organización, y digamos que cuando se presentan algunos cambios recientes son factores significativos, pero pues es como cuáles son las áreas que están involucradas dentro del accidente como tal. Determinación de los hechos, fuentes de información, entonces nosotros podemos utilizar observación en la escena del accidente, entrevistas, instrucciones escritas, registros, informes de investigaciones de especialistas, ¿sí? Esta información debe ser validada, qué, por qué, cuándo, dónde, quién, ¿sí? Es decir, no cualquier persona puede darnos pues como una entrevista acerca de lo que, es que yo creo que pasó por esto y esto. No, si tú estabas ahí, pues entonces te hago una entrevista y miramos y que esa información sí sea verídica, ¿sí? Para poder determinar qué fue lo que pasó. Listo, establecimiento de la secuencia de eventos, entonces dar descripción precisa del accidente, describir el medio ambiente, identificar el equipo usado, capacidades y fallas, describir la ubicación del personal y sus actos inmediatos, describir todas las instrucciones pertinentes, comentar acerca de la reacción del accidente, si hubo rescate, suspensión del trabajo, etcétera, hacer un inventario de todas las consecuencias, lesiones, daños y pérdidas. Esto es como, sí, como una secuencia de todo lo que hacemos, ¿cierto? Entonces está la secuencia de eventos, se hace un control administrativo, ¿sí? El control administrativo, digamos que este control administrativo es lo último que hacemos acá, porque es el control administrativo son las medidas que se toman, ya les explico, las medidas que se toman desde el área administrativa para, como esa socialización de lecciones aprendidas, son esas medidas que se toman a partir de ahí para evitar que se vuelvan a presentar o que se sigan presentando accidentes o accidentes. Listo. Entonces se presenta un accidente, hay lesiones o daños,
ese accidente se presenta por unas causas, hay unas causas inmediatas. ¿Cuáles son? Los actos inseguros y las condiciones inseguras. Entonces yo debo hablar actos y condiciones inseguras que se presentaron para que se presentara ese accidente, ¿sí? ¿Qué estaba yo haciendo o qué había en el lugar como para que se pudiera dar el accidente como tal? Esas son las causas inmediatas. Las causas básicas son los factores personales y los factores del trabajo, ¿sí? Y a partir de ahí, pues entonces yo hago un control administrativo. ¿Listo? Entonces, vea, por ejemplo, eh, digamos que un acto inseguro es que yo esté, a ver, un acto inseguro puede ser que yo esté haciendo un trabajo en alturas sin el equipo, ¿sí? Pero aparte de eso, hay unas causas básicas que me llevan a determinar si hay unos factores personales. ¿Qué factor personal puede estar presentándose y que digamos que me facilite a mí el hecho de que se presente un accidente? Entonces, ese factor personal puede ser, no sé, que yo simplemente me subí allá sin protección porque me quiero quitar la vida, ¿cierto? Entonces, recuerden que cuando estamos haciendo trabajo en alturas, nosotros tenemos un coordinador. Ese coordinador nosotros debemos diligenciar un formato, como un permiso de trabajo en alturas, donde firmamos que, pues, que somos responsables, ¿sí? Somos responsables de cualquier accidente que se le presente a, a la persona que está haciendo el trabajo. Entonces, si yo le permito subirse a hacer el trabajo en altura sin el equipo adecuado, pues posiblemente eso vaya a favorecer a que si esa persona no está bien, peleé con mi novia, tengo un problema, entonces es un factor personal que yo tengo para, para irme allá y tirarme, ¿cierto? Entonces tengo que evaluar cuáles son los factores personales y factores del trabajo que se presentan con causas básicas. ¿Listo? Entonces se presenta el accidente, analizamos causas inmediatas y causas básicas y luego pues a partir de ahí hacemos un control administrativo, que son las medidas o planes de acciones, los planes de acción, el plan de trabajo que yo hago para evitar que se vuelva a presentar el accidente. ¿Listo? Recopilación de información, entonces hay una retroalimentación al testigo y posteriormente accidentado. Tome nota de información clave, utilice ayudas visuales, finalice en forma positiva y elabore el informe. Es súper importante pues como hacerlo de la mejor manera, ¿sí? ¿Cuál es el contenido entonces del informe? Información del aportante, ¿sí? Información del trabajador accidentado, datos sobre el accidente, descripción, causas, compromiso y datos relativos pues como al accidente. Esto es ya pues como ya ustedes no tendrían que presentarlo como de esta manera, simplemente seguir como los pasos y hacer como el proceso de investigación, ¿cierto? Ya hacerlo así, espérame. Ok, entonces nosotros como empresa informamos la investigación del accidente de trabajo mortal y de los accidentes graves a la ARL a los 15 días siguientes al evento, ¿sí? Si hay un accidente mortal o grave, entonces debemos aportar, pues, mandarle un informe a la ARL, contarle. La ARL evalúa, complementa, emite conceptos sobre el evento, determinando las acciones de prevención que debe implementar la empresa. 15 días hábiles tiene a partir de recibo de la investigación. Todo esto se hace por internet, ustedes diligencian el formato por internet. Y la ARR para accidente de trabajo mortal remitirá el informe junto con la investigación y copia del informe del accidente de trabajo a la oficina del Ministerio de Trabajo y Protección Social. Tiene 10 días hábiles después de que recibe como esta investigación de accidente para pasar eso al Ministerio de Trabajo. Entonces, normalmente las empresas cuando tenemos un accidente
grave, mortal, nos visita el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Bueno, el seguimiento o el plan de acción o seguimiento como tal, se llama seguimiento porque es lo que hacemos después de, entonces es divulgación, lo que yo les digo de socializar las lecciones aprendidas, implementación de recomendaciones, seguimiento a la implementación, se ha completado el ciclo cuando se hayan impartido instrucciones por escrito y circulando entre todos los involucrados. ¿Quiénes son todos los involucrados? Pues todas las partes interesadas, todas las personas que están dentro de la empresa que forman parte directa o indirecta de la empresa. Los cambios en procedimientos hayan sido evaluados y constatado su efectividad. Entonces, por ejemplo, pues cambiamos un procedimiento porque era demasiado, ¿qué? Pues qué costoso, que era demasiado peligroso y que pues corrían riesgo las vidas de las personas. Entonces hay que evaluar que se haya hecho efectivo ese cambio en el procedimiento. Y se hace pues un análisis estadístico, que esto ya forma parte de otros temas, donde se mide la severidad potencial y el análisis estadístico. Se hace un seguimiento de los indicadores dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo y algo que se llaman indicadores, donde se mira la severidad de los accidentes, bueno, la frecuencia con que se presentan accidentes mortales, bueno, y demás. ¿Listo? Entonces ya eso se hace pues como desde los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Ok, bueno, entonces es como el trabajo que les tengo, ya se los dejé en plataforma, como les dije. Ay, espérenme, 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 espérenme. Está por acá. ¿Sí? Ya está acá. Entonces, anexo información para identificar los pasos que se deben tener en cuenta para hacer el reporte del accidente y la posterior investigación de un accidente después de revisar el material. Se debe hacer un guión con respecto a un accidente de trabajo para luego plantear la investigación por una de las metodologías y la posterior solución o plan de trabajo para entregar a la empresa como un compromiso. Se presentará este como un informe completo con cada uno de los pasos según la presentación. ¿Listo? Este ya se los dejé ahí en la plataforma. Espérame un segundo. Yo cierro esto. Y abro acá. Diego, Gina, no sé si tengan alguna duda, pregunta, me cuentan. No, profe, a mí me quedó todo muy claro. Perfecto. Gina, tú. Profe, a mí me quedó todo claro. Ok, igual ya enseguida comparto el video para verificar que todos pues entiendan lo que hay que hacer. Listo. Muchísimas gracias por conectarse y pues estaré atenta a cualquier inquietud que tengan. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias.